Mis hermanos, gracias a Dios porque nos concede una vez más participar en estas enseñanzas sobre uno de los libros tan complicados como lo es el libro del Apocalipsis. ¿Cómo podríamos empezar esta clase sin pedirle al Señor que Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos asimilar estas preciosas verdades de la palabra? Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús, que así suceda. Amén. Hay un pasaje del mismo Apocalipsis que quiero leérselo y que sea el tutor, por así decirlo, de esta ocasión. Dijo el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, mis hermanos, pues hemos entrado al libro de Apocalipsis, tan temido y al mismo tiempo tan lleno de ilusiones y perspectiva. Sin embargo, yo quiero hacerles un planteamiento. ¿Cómo podríamos ver de manera muy práctica el libro del Apocalipsis? Bueno, yo les propongo lo siguiente, y es valedero. Hay que verlo como un libro de la segunda venida de Cristo. No verlo de otra manera, como un libro que trata la segunda venida de Cristo. Aunque yo diría que podemos decirlo de otra manera, como sería que las profecías del Antiguo Testamento fueron el manual de la primera venida de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento, insisto, fueron como el manual operativo de la primera venida de Cristo. Mientras que el Apocalipsis, vamos a decir, es el manual operativo de su segunda venida. Y yo creo que es más práctico. De tal modo que pensamos es el libro de la segunda venida de Cristo. Bueno, le voy a decir esto. Vea usted, por ejemplo, la introducción en el capítulo 1 y de inmediato en el versículo 7 del capítulo 1, el apóstol anuncia o hace este extraordinario anuncio tan lleno de ilusiones. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y dice: así sea, amén. Entonces, de inmediato, entrando en el capítulo 1, se hace que volteemos a ver que Cristo viene. Dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Que es muy parecido al pasaje de Mateo 24, del 29 y el 30, versículos 29 y 30, donde habla precisamente que después de las aflicciones que habrán de venir durante la gran tribulación, después de eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y lo verán. Entonces, una de las cuestiones claves de la segunda venida de Cristo es que todo ojo lo ha de ver. El mundo entero habrá de presenciar el momento de su descenso, cuando Él venga con su gloria, con su poderío, a poner las cosas en orden y a tomar el reino o establecer su reino. Mientras que en el caso del arrebatamiento de la iglesia, no se dice de esa manera. En el arrebatamiento de la iglesia, solamente dirá Pablo: en un abrir de ojos. Es decir, será un arrebatamiento instantáneo
de tal manera que no podrá ser percibido, mucho menos observado por los que no son creyentes. Entonces sí hay una distinción. Y yo insisto mucho en hacer esta diferencia entre el tiempo en que se da el arrebatamiento de la iglesia y el tiempo en que se da la segunda venida de Cristo. Porque en medio de estos dos asuntos, de estos sucesos, está la gran tribulación, que es algo que a mucho creyente lo ha tenido en suspenso. Es decir, hermano, ¿iremos a estar en la gran tribulación? Bueno, pues yo le estoy dando unos buenos tips, unas buenas ideas. Aquí es muy notorio, todo ojo le ha de ver cuando Él venga en su segunda venida. Cuando viene por la iglesia, será un instante, en un abrir de ojo, de tal manera que no se podrá percibir ni observar. Cuando menos piense, esa gente ya no está aquí. Y entonces dije, ahora sí, se termina el tiempo de la gracia, se termina la plenitud de los gentiles, que en cierto sentido es un tiempo sinónimo, y ya no empieza a correr la última semana profética. Por consecuencia, el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, principalmente hasta el 19 o el 20, hasta allí pertenece a la última semana profética, por así decirlo. La última semana profética que es exclusiva y que le pertenece solo a Israel. Entonces, insisto, dije Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Por eso yo digo, esta es la segunda venida de Cristo. Porque le dije en una de las clases, solo la Biblia autoriza a que se hable de que hay dos venidas de Cristo a la tierra. Solo dos. En la primera vino a cumplirle a Abraham la promesa de bendecir las familias de la tierra, cosa que hizo en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida. Mientras que en la segunda venida, Él viene a cumplirle la promesa que le hizo a David de reinar y establecerá su reino en la tierra, conforme a lo que Dios le prometió a David. Entonces, las dos venidas de Cristo son muy claras. Vino por causa de dos promesas hechas a dos hombres en tiempo distinto. Y que nos sirve para afirmar que en su primer venida el Señor Jesús no vino a establecer el reino, porque luego se piensa que fue boicoteado, aunque fue boicoteado el acercamiento, mas no el establecimiento del reino. Porque si Cristo hubiera venido a instalarlo y no lo hubiera podido establecer, entonces hubiera sido un fracaso del Cristo, cosa nunca atribuible al Señor Jesús. Él siempre es vencedor. Así que con esta idea, de tal manera que Mateo 24, 29 y 30 habrá de repetir casi lo mismo. Dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, clarito, después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuáles? Lo que está mencionando Mateo 24, que es un capítulo que tiene que ver con la gran tribulación y que es un capítulo que tiene que ver, el libro de Mateo tiene que ver con el mundo judío. Y lo que está pasando tiene que ver con Israel. Y entonces ha pasado la gran tribulación, o se ha llegado al tope de la gran tribulación. Israel ha tenido tiempos de angustia cual nunca. Y entonces Mateo lo tomamos, Mateo 24, 29 al 30, y dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿cuál aflicción? La gran tribulación. ¿De cuáles días? Después de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo
y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ahora, aquí hago una aclaración. Estas sí son señales de la proximidad de la segunda venida de Cristo y nunca jamás del arrebatamiento de la iglesia. ¿Vamos bien? O sea, tenemos que ir viendo el territorio de cada suceso. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene a la tierra. Solamente en dos casos viene, en su primera venida y en su segunda venida, donde establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra. Tendrá que estar entre nosotros. Entonces, para que algo se considere venida de Cristo, tiene que tener la característica de que vivió entre nosotros. Como fue la primera, vivió entre nosotros y vimos su gloria. Y esta otra segunda, que también. Entonces, estas son señales, eso del sol, de las estrellas, de la luna, que no dará su lumbre. Son señales de la segunda venida de Cristo y nunca son del arrebatamiento de la iglesia, que es incluso lo que dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dirigiéndose al pueblo de Israel, porque Joel escribe a Israel, no al mundo gentil. Digo, para no invitarnos a una fiesta que no es la nuestra. De tal manera que hay un derramamiento sobre la nación de Israel, sin duda para concientizarlos para cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero esto sucede durante la gran tribulación. Y ahí sí, en Joel sí dice que cuando se dé ese derramamiento también, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las virtudes de los cielos serán conmovidas, que corresponde a un momento final de la gran tribulación. Pero no tiene nada que ver ese derramamiento del Espíritu Santo de Joel, no tiene nada que ver con la época de la iglesia, aunque es muy cierto. Empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. Y nada sería más hermoso que se cerrara ese periodo con el derramamiento del Espíritu Santo. Una segunda ocasión sería maravilloso. Claro que sí, yo lo anhelaría. Pero Joel no da para eso. Y Joel se ubica en el tiempo de la gran tribulación, ese derramamiento. Y entonces ha pasado todo ese tiempo de juicio sobre la tierra, de cosas terribles. Y entonces dice Mateo, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y es eso. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Después de que vengan esos tiempos, esas señales del sol y la luna y las estrellas conmovidas, que es el final de la gran tribulación, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Segunda venida de Cristo. Maravilloso. O sea, vamos a ir estableciendo territorio para que podamos ir procesando para provecho nuestro. ¿Por qué? Porque si el creyente, los hermanos, se dan cuenta de todo esto y lo entienden, tendrían paz en sus corazones, diciendo es que la iglesia no estará aquí, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y nos asegura que eso será después de el tiempo de aflicción. Mientras que cuando se trata del arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo habla en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, y dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta,
y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Es decir, los que murieron en Cristo, los que murieron en sirviendo a Dios, de todos los tiempos, resucitarán. A eso se le llama la primera resurrección. Que por cierto, aclaré, la primera resurrección empieza con Cristo resucitado, porque Él es primicia de los que durmieron. Entonces no piense que la primera resurrección empieza con la resurrección de todos los creyentes. No, no. Empieza con Cristo, primicias, el primero. Y entonces los que son levantados cuando Cristo viene, los creyentes, son parte de la primera resurrección, pero también aquellos que murieron durante la gran tribulación, porque no aceptaron ni el número, ni el sello, ni el nombre de la bestia, y que éste los ejecutó, ellos son entonces parte de la primera resurrección, como también los 2 testigos que el anticristo ha de matar y tirar en la plaza central de Jerusalén para que el mundo los vea. Pero luego oye una voz a los 3 días y medio que dice: subid acá. Y estos se levantan, suben. Es un arrebatamiento, pero pertenecen precisamente a la primera resurrección. ¿Vamos bien? No sé qué pensaría usted de cuando empezaba la primera resurrección. Y luego dirá la Escritura: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte no tiene ya nada que ver con ellos. Así que en un momento, Pablo está hablando de que hay un momento cuando eso sucede. Ahora, pero hay un detalle. El libro de Apocalipsis empieza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo. Y entonces la pregunta que se hace es: ¿acaso el Señor Jesús necesitaba que le revelaran cuándo era ese día? Veamos. Mire, en Marcos 13:32, el Señor Jesús está hablando de su segunda venida. El Señor Jesús está hablando de su segunda venida, porque usted tiene que leer el pasaje y ver el contexto. ¿Qué es lo que dice los versículos antes y después? ¿Qué dice todo el capítulo? ¿De qué está tratando? ¿Qué tema está tratando? O sea, de esa manera usted use la Escritura para que entonces usted pueda sacarle provecho. Yo espero que usted también no solamente esté aprendiendo lo que estoy diciendo, sino que usted aprenda a hacer ese ejercicio de interpretación de la Escritura. Fíjese usted, porque la cuestión es revelación que Dios le dio a Jesucristo. Ya el Señor Jesús estaba con su Padre en el cielo. ¿Acaso necesitaba una revelación? Bueno, miren lo que dice el Señor Jesús, él mismo en Marcos 13:32. El Señor está hablando de su segunda venida y hace una aclaración. Obsérvelo. Pero de aquel día y la hora nadie sabe. Y agrega: ni aun los ángeles que están en el cielo, o sea, ni aun los más cercanos. Pero luego dice: ni el Hijo, sino el Padre. Y en Hechos 1:7 por allá, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, a sus seguidores, cuando Jesús habló del derramamiento del Espíritu Santo, y como los judíos tenían asociada esa idea doctrinaria de que al haber el derramamiento de Joel, al poquito tiempo se restauraba el reino de Israel, cosa que es cierta. Pero cuando el Señor Jesús en el libro de los Hechos les habla de ese derramamiento, que se esperen al derramamiento, a la venida del Espíritu Santo, al poder que van a recibir, ellos de inmediato pensaron: en estos días
se va a restaurar el reino de Israel. Y se lo preguntan y le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué precisamente este tiempo? Porque era la interpretación que había de Joel 2. Y entonces el Señor Jesús les aclara muy bien y les dice que ese día, ese tiempo, el Padre lo puso en su sola potestad. Es decir, muchas de las cosas que el Padre autoriza se hagan son cosas que Él puso en su sola potestad, solo Él. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe cuándo va a hacer esto. Ahora, un detalle interesante pero ¿cómo que el Señor no lo sabía? Bueno, es que hay uno de los errores clásicos, errores de apreciación que se cometen en relación a la persona del Señor Jesús. Es que cuando hablamos de Él, por ejemplo ahorita, al hablar del Señor Jesús, pensamos de Él y correctamente pensamos en los términos de que Él es Dios. ¿Por qué va a necesitar una revelación? Cierto, pero nos olvidamos y dejamos de ver al Señor Jesús en su humanidad como un hombre. Y no olvide que Jesús era plenamente Dios, dijo Pablo a los Colosenses, y plenamente hombre. Lo que se conoce, ahorita lo veremos, como unión hipostática. Es decir, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana. Pero no se mezclaban entre ellas. Jesús el hombre actuaba como era un hombre. Por eso yo he enseñado que Adán fue vencido por Satán, no como un ser divino, no como un Dios, no como Dios, sino como un hombre cualquiera. Un hombre especial, lo que usted quiera adornarlo. Sí, pero Satán lo venció a él como hombre. Como hombre. Y el Señor Jesús, el segundo Adán, tenía que vencer a Satán como hombre, sin echar mano de la divinidad, sin ejercer su deidad. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, no mitigó su dolor, echando mano de sus facultades divinas, sino que había dicho que quería probar hasta la última gota. De tal manera que Él en la cruz fue el hombre más desvalido. El Salmo 22, léalo, verá qué belleza. Contar puedo todos mis huesos. Fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de perros. Y luego se queja y dice, otros han clamado a ti y les has oído, pero yo soy gusano. Palabras del Salmo profético 22 sobre Cristo en la cruz, que coincide con aquello de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muy justificado el canto, al Calvario solo Jesús ascendió llevando pesada cruz. Porque si hubiera ejercido su deidad para soportar el dolor de la cruz, entonces las tinieblas hubieran clamado que era un fraude. Pero el Señor Jesús no ejerció su poder, sino que fue como el hombre que menos puede, que menos tiene. El hombre nada. Y los tinieblas no pudieron reclamar porque Jesús nos redimió con toda la ley, con todo el derecho. Nuestra salvación es legal. ¿Qué le parece? Y entonces entramos a este punto. Es que mientras yo avanzo sobre estas cuestiones, me interesa mencionar detalles colaterales que sí tienen que ver con lo que estamos diciendo. Jesús el hombre. Entonces, ¿por qué necesitaba revelación
Bueno, porque si lo ve usted como el verbo, pues no necesitaba revelación. Pero si lo ve como Jesús el hombre, que Hebreos establece que en todo tenía que parecerse a sus hermanos, o sea, a nosotros. Que yo lo he dicho, si el Señor Jesús dijo que Él podía levantarse entre los muertos, poner su vida y volverla a tomar, muy cierto. Pero si Él hubiera hecho eso, de usar su poder para levantarse de la tumba, ya no se hubiera parecido a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay un solo hombre que pueda levantarse por su propio poder. Y entonces, en la tumba, el Señor esperó que el Espíritu Santo lo levantara. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, lo que le pasó al Señor Jesús, nos pasará a nosotros los creyentes. Así como el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos, el Espíritu Santo ejercerá ese poder que levantará a los creyentes de sus tumbas, de donde estén, aunque ya sean polvo, que estén diluidos entre la arena, en las aguas de los mares, los ríos, los bosques. Es una maravilla. Es que la resurrección es un acto del poder de Dios. Sí, pero eso no cambia que Jesús como hombre había cosas que el Padre no se las había revelado, que las había puesto en su sola potestad. Así lo dice. Por eso Pablo a los Corintios les dice que hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones. Y esas están en la potestad del Padre. Por ejemplo, le diré una. Y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. Es decir, el Padre es el que maneja toda la operación de los tiempos. Y cuando el tiempo se llegó, el Padre envió a su Hijo para rescatarnos. A eso me refiero, y a eso se refiere. Entonces, Jesús el hombre no nació sabiéndolo todo. Alguien dijo, y es muy cierto, que aquí aprendió la obediencia, no la trajo del cielo. Ahora, ve usted, por ejemplo, el caso en Lucas capítulo 2, versículo 40, sobre Jesús, categóricamente. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué cree usted que nosotros hemos insistido tanto? La vieja guardia, si usted quiere, de la importancia que tiene que los creyentes conozcan la doctrina. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Hay una urgencia en Apocalipsis de entender las cosas. Hay urgencia. Envíale esta carta, mándaselos a los pastores, que se la traduzcan a la iglesia. Y que sean bienaventurados los que lean, los que oigan y las guarden. O sea, hay urgencia en el tono. Ahora, dice, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia. ¿Qué significa? Que iba adquiriendo conocimiento y sabiduría. Por eso insisto en la importancia de la doctrina, para ver que en Cristo había dos naturalezas, una la divina, otra la humana, que se clasifica con el nombre de la unión hipostática. No voy a entrar a explicar eso. En él había dos naturalezas que no estaban comprometidas una con la otra, es decir, no se mezclaban. Lo que tenía que hacer Jesús el hombre, que le correspondía, Dios no lo hacía. El Espíritu Santo en él no lo hacía. Y entonces ya cuando estas cosas sean más o menos entendido, el verso 1 del capítulo, el verso 19 del capítulo 1 nos da el contenido de este libro. Usted que hace anotaciones, que le gusta. Mire, son tres cosas las que dicen allí en el versículo 19 del capítulo 1. ¿Qué vas a escribir, Juan? Le diría el Señor. Mira, vas a escribir las cosas que has visto. Porque en la visión, él vio muchas cosas. Escríbelas.
2, las cosas que son. Y 3, las cosas que serán después de estas. A ver, espérame tantito. Las cosas que son, lo vamos a entender en 7 iglesias: Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias representativas de todo el tiempo en que la iglesia está en formación en la tierra. Son representativas. Y note usted que las cosas que son no se mezclan en las cosas que han de ser después. Y las cosas que han de ser después incluyen la gran tribulación. Pero las cosas que son no tienen nada que ver con las cosas que han de ser. Otro detalle más para entender que no estaremos aquí en ese tiempo de la gran tribulación. Y quiero entonces hacer énfasis. Note usted que con toda claridad, que entre las cosas que son y las cosas que serán después, a ver, las cosas que son todo el tiempo de la gracia, la plenitud gentil, cuando la iglesia esté en formación. Las cosas que son. Pero las cosas que serán es cuando ya no son, ya la iglesia no está, porque ya no son las cosas que son, se han caducado, se han terminado, y ahora empiezan las cosas que serán. Y lo que sucede en el tiempo de una, no sucede en el tiempo de la otra. Las cosas que son representan épocas de diversas condiciones en que ha de pasar la iglesia en el mundo, desde que vino la existencia hasta el arrebatamiento, cuando esas cosas que son ya no serán, porque se ha dado el arrebatamiento de la iglesia y se ha terminado la plenitud de los gentiles, la época de la gracia. Cristo levanta la iglesia, ya no hay campos misioneros. Que no lo confunda usted con los 144,000 que salieron de Israel. Esa es otra historia. Esos 144,000 fueron por el mundo en el tiempo en que el anticristo estaba en su apogeo. ¿Y qué mensaje darían? Bueno, Jesús dijo que se tendría que predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuál es ese? No es el evangelio de la gracia, Es el evangelio que predicaba Juan. ¿Acaso Juan le dijo a sus discípulos que fueran con los gentiles? Pues no. El evangelio que predicaba el Señor Jesús, el evangelio que predicaban los discípulos, ese es las cosas que son, pero ya no son. Porque se ha dado el arrebatamiento de la iglesia y se ha terminado, insisto, la plenitud de los gentiles. Y en esas 7 iglesias representadas, no hay en eso un suceso parecido a la gran tribulación. Ahora, eso de las 7 iglesias es una materia para enseñarse como el desarrollo, la iglesia cristiana, la época de la iglesia. Y allí sí se habla de muchas cosas. Yo le recomiendo que se consiga un buen libro sobre las iglesias, el desarrollo de la iglesia. Hay unos libros muy buenos que los editó allá Editorial Vida por el 1952, que incluso lo recomendaban como manual de escuela dominical. No se usó, pero se recomendaba. Entonces, vuelvo a dar otro punto. Las cosas que son, ya se ha terminado la época de la iglesia, ya se terminó la plenitud gentil, la época de la gracia, la predicación al mundo gentil. Se acabó.
Se terminó, se cerró. Que no vaya usted a decir, dijo el hermano que ya no había salvación para nadie. Bueno, yo sostengo una tesis, creo que muy bíblica, que Dios es tan generoso, que aunque el tiempo se ha vencido para el mundo, a mí me parece como si Dios dejara una rendijita para ver quién se puede meter. Muy difícil pasar por el ojo de la aguja. Y sí, llegaron algunos de la gran tribulación que, insistí, no fueron salvos por sus propios méritos, porque nadie puede cambiar que el hombre es salvo solo por los méritos de Cristo. Pero estas gentes indiscutiblemente conocían el Evangelio, conocían la fe y sabían de Cristo. Y entonces, si se negaron a las propuestas del anticristo, es porque ellos cerraron filas con lo que sabían del Señor Jesús y prefirieron la muerte, definitivamente. Y entonces fueron salvos por los méritos de Cristo Jesús. Digo, para que no vaya a decir, el hermano dijo que al parecer estos se salvan por sus méritos. No. Soy un viejo conocedor del Evangelio que ya no comete esos errores. Entonces, estas 7 iglesias, esas iglesias que vamos a ver, representan todo el periodo de la iglesia que yo expliqué. Esas 7 iglesias, el tiempo que ocupan desde Éfeso hasta la Odisea, implica todo el tiempo de la plenitud gentil. Porque la plenitud de los gentiles necesariamente es inaugurada cuando el Señor ordena que vayan al mundo, que vayan con los gentiles. Y se abre, se da el banderazo, y necesariamente es el principio de la plenitud gentil. No lo confunda con el tiempo de los gentiles. Así que esa gran tribulación se da, y se la vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, entre los capítulos 4 al 20. Pero ya no son las cosas que son, sino son las cosas que van a suceder después de las cosas que son. Después de la época en que la iglesia estuvo en la tierra. Ahora, usted va a decir, qué insistente el hermano Ramos. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque quiero marcar el alma de mis hermanos, meter en sus corazones y en su fe esto, que la iglesia no estará en el tiempo de la gran tribulación. No estará en el tiempo de la gran tribulación. Así que, Juan capítulo 1, versículo 19, porque vamos a estar aquí en esto. Hasta la otra semana empezaremos sin duda con lo de Éfeso y las iglesias. No voy a dar historia de la iglesia. Ese es el título de un libro muy bueno que mencionaba yo. Historia de la iglesia cristiana. Anótelo si quiere y búsquelo. Ahora, Juan 1:19 le dice el Señor, escribe las cosas que has visto. Y Juan 1, versículo 9, dice Juan que él estaba en la isla de Patmos, estaba en el exilio. Y esto sucedió durante el tiempo del emperador romano Domiciano, que fue emperador allá hasta el 95, el 96, hasta el 95, el 96, no quiere decir que 2 años, no, hasta el 95 o el 96. Y que como referencia para usted, si le gusta la historia de la iglesia, era hijo de Vespasiano. Vespasiano. ¿Y quién era este Vespasiano? Vespasiano en ese momento era el general romano, comandante de las Fuerzas Armadas,
que sitió a Jerusalén el año 66 y que estaba por destruir a la ciudad de Jerusalén. Y esto cumplía lo que Jesús había profetizado. Cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, su destrucción ha llegado. El que está en los montes no descienda, huya, porque es tiempo de angustia. Y entonces el año 66, Vespasiano estaba por destruir la ciudad. Pero en eso muere el emperador. Y lo mandan llamar a él para que asuma el trono. Por supuesto que Vespasiano corre a Roma. Y en realidad este Vespasiano tenía también el nombre de Flavio Vespasiano, quién sabe qué. Y se dice que a partir de allí se establece la dinastía flaviana. Entonces, era este hijo de Vespasiano, del que fue emperador, pero que era el mismo general que iba a destruir Jerusalén. Pero Vespasiano tenía también otro hijo, que era el mayor, era Tito. Y el segundo era Domiciano, que es el que mandó a Juan al exilio en esas fechas. Y en esta dinastía flaviana, los judíos sufrieron la destrucción de Jerusalén. Porque cuando se convierte en emperador, nombra a Tito comandante de las fuerzas del imperio y lo envía a Jerusalén para destruirla. Y el año 70 se cumple la profecía del Señor Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra que no sería removida. Pero esto lo hace Tito, el hijo de Vespasiano. Y también él fue nombrado emperador en su momento. Entonces, bajo la dinastía flaviana, los judíos sufrieron la destrucción de Jerusalén y los cristianos sufrieron persecución. Uno fue bajo Tito, el otro fue bajo Domiciano. Y entonces cuando dice el apóstol, en ese contexto, dice el apóstol que estando en la isla, dice, yo fui en el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Le sugiero nada más, cuando escriba sobre el Espíritu Santo, no lo haga en minúscula, hágalo en mayúscula. Es como usted escribe Jesucristo en minúscula o Dios con minúscula. Podrá usted escribir un Dios de los dioses paganos, pero no el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol, yo fui, estando en la isla de Patmos, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Y en el versículo 19 le ordenó escribir lo que vio. Es decir, Juan, esa revelación la va a ver porque es visión. Va a ser algo visible, lo va a ver y lo va a oír. Todos esos sucesos. El Señor le ordenó que escribiera lo que vio, que escribiera sobre las cosas que son y sobre las cosas que han de ser después de estas. Ahora bien, esa frase que dice, fui en el Espíritu el día del Señor, algunos la interpretan, digo porque pues hay la diversidad de interpretación, ¿no? Y es el derecho de pensamiento. Algunos afirman que esa visión se dio un día domingo, interpretando porque ese fue el día en que el Señor resucitó, el primer día de la semana, y que ciertamente las reuniones en las iglesias se hacían precisamente el día domingo, definitivamente.
Pero en esto habría mucho que discutir y mucho que decir. Pero ¿sabe qué? No me interesa distraerme de qué es ese día del Señor en este pasaje. Insisto, ¿qué es el día del Señor en este pasaje de Apocalipsis? No en otros, en este, porque es lo que estamos viendo, este pasaje. Hablaban los hermanos de Tesalónica. Si fuera el día domingo, el día del Señor fuera el día domingo en este pasaje, no en otros. ¿Acaso hablaban los hermanos de Tesalónica que estaban muy temerosos, muy angustiados, porque se acercaba ese día de la semana? Yo pienso que en absoluto. No tenemos ninguna lógica para decir estaban preocupados porque venía el día domingo, el día del Señor. Pero usted me va a decir, bueno, pero él está diciendo que eso sucedió un día domingo, no que le tenían al día domingo. Muy bien. O en realidad estaban hablando de su temor de algún suceso o de algún acontecimiento que ellos habían aprendido del apóstol Pablo. Mire, evidentemente el apóstol Pablo a los tesalonicenses les había hablado del arrebatamiento de la iglesia, pero también les había hablado de la segunda venida de Cristo, evidentemente. Y entonces, ¿por qué estos hermanos estaban preocupados? Estaban muy preocupados porque les habían llegado versiones y les habían dicho que el Espíritu decía, sin duda que algunos profetas ahí se lucían, dice el Señor, hablé con él y me dijo que les dijera. Qué fastidio, de veras. Yo creo en la profecía, pero la que sea cierta, no la que se inventa en el corazón de la gente. Y la profecía que viene de Dios es precisión. Precisión. Si no se trata de adivinanza. No se trata de a ver si sucede o no. O sucede algo parecido, no. Tiene que suceder exactamente como se dijo en la palabra de Dios, en la palabra profética. Entonces, ¿acaso estarían preocupados los hermanos porque estaba cerca el día domingo? Definitivamente que no. Evidentemente estaban atemorizados por un suceso que ellos sabían que sería en la segunda venida, pero que Cristo habría de levantar su iglesia antes de su segunda venida. Y si ellos estaban ya muy cerquita de la segunda venida, del día del Señor, y estaban muy cerquita, ¿por qué, si se trataba de la venida del Señor por la iglesia, iban a tener miedo, preocupación? Evidentemente porque no se trataba de eso, se trataba de que entonces se habían quedado ellos, que Cristo había venido, se había llevado a la iglesia y ahora ya estaba muy cerca el fin con la segunda venida de Cristo. Evidentemente entonces, eso que Juan dice, fui en el día del Señor, fui al día del Señor. En este pasaje no se refiere al día domingo, aunque pudo haber recibido la visión un día domingo. Pero allí esa declaración, en el día del Señor, no se refiere al día domingo. Ahora, dice la Escritura, el apóstol les dijo, no se turben por nada, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía
y se manifiesta el hombre de pecado. Esas dos señales sí corresponden a señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Mientras que lo del sol y la luna y las estrellas, esos preceden a la segunda venida de Cristo. Se vamos ubicando cada una cosa en su lugar, que a mí me parece hermosísimo lo que estamos viendo. Y entonces, escribe lo que has visto. ¿Qué has visto, Juan? ¿Qué has visto? 7 candeleros, dice. Dice lo que dice. Y me volví, dice a ver la voz que hablaba conmigo. Por cierto, desde el 11, yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo que es el Asia Menor, lo que hoy corresponde al territorio de Turquía, que no es el continente asiático, que están en Asia. ¿Cuáles, Señor? Mira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, específicamente el Señor dijo a estas iglesias. ¿Acaso eran las únicas iglesias que había en el Asia Menor? Estaba tapizada de iglesias cristianas. Pero una cosa maravillosa, en algunos lugares los templos de los dioses y las diosas habían quedado desiertos porque habían aceptado la fe cristiana. Además, no eran las únicas iglesias. ¿No, acaso no fue Pablo a Antioquía, de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, y dice que todos los alrededores, dice el libro de los Hechos? Bueno, entonces quiere decir que había muchas iglesias, pero si escogió estas 7 es para hacerlas representativas. ¿De qué? Representativas de todo el tiempo en que la iglesia se está construyendo en la tierra y que habrán de pasar diversas condiciones de vida de la iglesia en su fe, de tal manera que el Señor plantea a través de estas 7 iglesias sucesos, edades, épocas que le corresponden a la iglesia. Por lo tanto, no es arbitrario. Algunos dicen que es arbitrario. No es arbitrario. No es arbitrario porque corresponde al desarrollo de la iglesia que empezó el año 30 después de Cristo. Ahora, dice, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Algunos le ponen soporte. Bueno, pues el candelero realmente con sus brazos es un soporte para las luces, para las velas. Y en medio de qué linda figura. Ahí estaban los 7 candeleros, que en el versículo 20 va a decir, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire en qué manera el Señor Jesús ve a la iglesia, como un candelero, que en la epistemología de esa palabra implica lo que es luminoso. Es decir, la iglesia debe ser algo luminoso, que alumbre, fuerte. Y entonces si la luz se va apagando, la vida espiritual de la iglesia se va apagando, pues ya no hay quien alumbre en la tiniebla. Mire, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Le parece conocida esa expresión del Hijo del Hombre? ¿Quién cree usted que era el que estaba, algunos dicen, paseándose en medio? Pues no sé, pero estaba en medio de las iglesias. El Cristo está en medio de sus iglesias. Quizá a veces no tengamos esa apreciación sutil, espiritual, de decir, es que el Señor
Yo recuerdo que me decía un viejo predicador, que me decía, usted cuando predique, no cuente chascarrillos, ni cosas con doble sentido. Sea muy serio, porque el mensaje es de su majestad el rey. No sea, me decía, que ese día que usted está predicando, el Señor quiera llegar ahí para oírlo predicar. Nunca jamás volverá usted a tener su apoyo. Predicadores que son muy chistosos, definitivamente. Los 7 candeleros, vi 7 candeleros que interpretado en el versículo 20 son las 7 iglesias, y que en el versículo 11 los identifica diciendo, yo soy el alfa y omega. Y le dijo, están en Asia. Se trata de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Dios no es ocioso. No era mencionarlos por mencionarlos. Había una razón que hemos aprendido y trabajado, que representan épocas de la iglesia. Demostradamente representan épocas de la iglesia. O sea, no se trata de que se me ocurrió. No. Es demostrable en términos cronológicos y en términos históricos y en términos de fe. Definitivamente. Eso va a ser muy importante. Es como, por ejemplo, que le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Sí, ya no habrá iglesia en Éfeso. No existe la iglesia en Éfeso. Desapareció. Quiere decir que no se arrepintió. Por eso estoy diciendo que son cosas demostrables. Vi al Señor, dice, que andaba en medio de los candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién diría usted que es? Y en su mano derecha tenía 7 estrellas. Según el verso 16, que es interpretado por el mismo Señor Jesús en el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, no se debe interpretar como ángeles del cielo, porque ¿para qué le voy a escribir una carta a un ángel, a un ser espiritual? No, se refería a los pastores de la iglesia. Era la jerarquía, la apreciación, la dignidad con que el Señor hablaba de sus pastores. Y los 7 candeleros que has visto, 7 iglesias son. Allí vamos a dejar, mis hermanos, esta enseñanza, que yo espero que haya sido una bendición. Y el próximo sábado otra vez estaremos escuchando, el sábado a las 7 de la noche. Usted puede escuchar esta presentación de la palabra. Yo espero, como dice la Escritura, bienaventurado el que lee, el que oye. Urge, ese es el problema, urge que la iglesia, porque esta revelación se la dio a los pastores para que se la dieran a la iglesia. Aunque voy a decirle muy interesante, Dios le dio a Jesucristo la revelación. Jesucristo se la dio a su ángel. Su ángel se la llevó a Juan y Juan se la entregó a los pastores de las iglesias, no al comité de la iglesia. Esa es la jerarquía pastoral. Es el titular de la iglesia donde esté el cuerpo de Cristo. Es el titular de esa iglesia, el pastor, no ningún comité. Y el ángel no vició el procedimiento. Se lo entregó a Juan y Juan se lo entregó a los pastores. Allí nos vamos a quedar. Oramos, Padre, muchas gracias por esta reunión, por esta oportunidad de la palabra. Bendice a tus hijos y motívalos, Padre eterno, con tu espíritu, a que ellos amen estas verdades por Cristo Jesús. Amén.